La historia inicia con Nian, una joven muda que acompaña a su primo hasta la imponente mansión de la familia Lu creyendo que comenzará un sencillo trabajo como lavaplatos. Nian se encuentra, sin saberlo, en el centro de un engaño. Al llegar, el abuelo de la familia le pregunta si está de acuerdo con la situación, y ante su asentimiento, le revela que su futuro esposo es un joven en silla de ruedas. La confusión invade a Nian, nadie le había mencionado un matrimonio. Su primo le había mentido. No iba a trabajar, había sido vendida como esposa para el heredero de la familia Lu, Jian. Jian era conocido no solo por su discapacidad, sino también por su carácter frío, su reputación despiadada y los rumores oscuros que lo rodeaban. A pesar de no poder caminar, su sola presencia infundía temor. Sin darle opción, los guardias encierran a Nian en una habitación junto a él. Jian, sin mirarla siquiera, le ordena que se marche. Ella intenta comunicarse mediante señas, explicando que solo estaba allí como empleada, pero él no la estaba viendo. Al no obtener respuesta, se acerca y toca su hombro, pero él la empuja con brusquedad, haciéndola caer al suelo. Una vez más, Jiang le exige que se vaya. Nian intenta explicarse de nuevo, esta vez dejando claro que es muda y que la obligaron a estar allí. Al intentar tocarlo nuevamente, Jiang la empuja con tanta fuerza que ambos terminan en el suelo. El joven la toma con fuerza del cuello, provocando que Nian, aterrada, se aleje sollozando. Con un gesto inesperado, él le lanza unos pañuelos para que se seque las lágrimas. Finalmente, cuando lo ve arrastrándose por el suelo, se acerca y lo ayuda a subir a su silla de ruedas. A modo de agradecimiento o simplemente para deshacerse de ella, Jiang le revela la contraseña de la puerta para que pueda salir de la habitación. Ya fuera, Nian pregunta a un empleado cuándo volverá su primo por ella, aún creyendo que está allí para trabajar. El empleado, desconcertado, le explica que su primo la ha vendido para que se case con Jiang. Antes de que pudiera informar al abuelo Lu, aparece el primo de Jiang para confirmar que el primo de Nian ha huido con el dinero. Aclara con frialdad que en la familia Lu no hacen caridad. Ella deberá cumplir con el acuerdo y casarse con Jiang. Con crueldad disfrazada de burla, este nuevo primo le informa que esa noche tendrá su noche de bodas con el lisiado, y la obliga a cambiarse por un atuendo más provocativo. Ya entrada la noche, Nian entra a la habitación de Jiang vestida con el traje impuesto. Mientras tanto, Jiang recibe una llamada de su primo, quien se burla de él y lo incita a tomar posesión de la joven, asegurándole que ella obedecerá. Pero Jiang, en un gesto inesperado, le entrega una camisa para que se cubra. Nian intenta comunicarse con él escribiendo en su palma. Sin embargo, Jiang la toma con rudeza, sospechando de sus intenciones. Cree que todo es una actuación, una trampa, y la acusa de estar fingiendo compasión. Desconfía de su silencio y de su presencia, convencido de que alguien la ha enviado para ponerlo a prueba. En un instante de tensión, Nian lo muerde para liberarse de su agarre. Jiang, sin inmutarse, la desafía con una amenaza velada. Ruborizada, ella se aparta y se sienta en el suelo, mientras él se acomoda en la cama. Poco después, Jiang escribe en su palma, pidiéndole prestado 100 yuanes con la excusa de que quiere irse a casa. Le explica que su primo la trajo allí bajo engaños, aún aferrada a la idea de que todo fue un malentendido. Es entonces cuando la verdad se hace evidente para él. No hay confusión posible. Ha sido obligada a casarse con un hombre al que nadie se atreve a enfrentar. Comprende que, para muchos, ninguna mujer en su sano juicio aceptaría un destino como el suyo. Cree que nadie elegiría casarse con un hombre como él, un lisiado. Enfurecido por la idea de que Nian intentara marcharse, Jiang la retiene con firmeza. Para él, esa noche representaba su boda, un compromiso sellado sin consentimiento, pero inamovible según las reglas de su mundo. Nian rompe en llanto. Jiang, al ver sus ojos, encuentra en ellos no es deseo, sino un abismo de miedo. Esa vulnerabilidad lo llena de rabia. Al percibir que ella le teme, decide aumentar aún más ese temor. Busca doblegarla, hacer que lo vea con el mismo horror que todos los demás. Le lanza una pregunta hiriente, una provocación cargada de violencia emocional. Pero cuando ella, temblorosa, muestra su ignorancia sobre lo que se espera de una noche de bodas, Jiang, abrumado por su propio impulso, se detiene. La expulsa de la habitación con voz quebrada, quedando solo, consumido por el desprecio hacia su cuerpo roto y su alma atrapada. Nian, desconcertada, no logra comprenderlo del todo. Aquella figura que a veces se muestra compasiva, en otras se transforma en alguien cruel y volátil. Aún así, venciendo su miedo, se atreve a subir a la cama. Jiang le exige una explicación, todavía envuelto en contradicciones.
Ella, serena, decide quedarse. Cuando él le recuerda que están recién casados y lo que eso implica, Nian responde que no se preocupe, ya que ella ya tiene 20 años. Mientras ella comienza a desabrocharse la camisa, sus manos tiemblan, lo que Nian interpreta como frío, no como deseo o vergüenza. Le sugiere que se cubra, sin comprender el caos que habita dentro de él. Antes de quedarse dormidos, Jiang le promete que al día siguiente ajustará cuentas con el primo que la traicionó, y luego la enviará de vuelta a casa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, duerme acompañado, sin sentirse solo. A la mañana siguiente, mientras desayunan, Jiang le informa que pronto la llevará de regreso. Pero la escena se ve interrumpida por la llegada de su primo, quien no oculta su sorpresa al verlo fuera de su habitación. Desde el accidente, Jiang no había abandonado la oscuridad de su encierro. Su reaparición era impensable. Nian, aún ingenua, pregunta por el accidente, pero Jiang, hermético, le deja claro que no desea hablar del pasado. La tensión se eleva cuando el primo posa una mirada lasciva sobre Nian e intenta tocarla. Antes de que pueda hacerlo, Jiang interviene con furia desatada, atrapando el brazo del intruso y quebrándolo sin dudar. Nian, aterrada por la violencia, huye de la escena, convencida de que ella podría ser la siguiente. Jiang la alcanza y ella, temblando, le exige saber por qué lo hizo. Él responde con una simple razón: el primo iba a tocarla, y Nian no soporta que la toquen. Es entonces cuando ella comprende que no la atacó, la protegió. Por primera vez, siente gratitud hacia él. Intentan contactar a los padres de Nian, pero estos, incrédulos, creen que todo es una broma y cuelgan. Jiang, decidido, ordena a su asistente seguir intentándolo. Más tarde, mientras están juntos, Nian tropieza accidentalmente con la desnudez de las piernas de Jiang. Se acerca para cubrirlo, y en ese gesto inocente, sus labios se encuentran en un beso inesperado. El momento se carga de silencios. Jiang, sorprendido, le pregunta si le agradó. Nian asiente. Movida por la nueva claridad de su situación, Nian le propone un acuerdo: continuar casados hasta que ella logre devolver a su familia el dinero que su primo robó. Después, cuando la deuda quede saldada, podrán divorciarse. Él le pregunta si estar casada con él le resulta tan terrible, si su discapacidad la repugna. Pero Nian niega esa idea. Lo que realmente los separa no es el cuerpo, es la ausencia de amor. Jiang, con amargura, confiesa lo que siempre supo: su familia concertó ese matrimonio porque ninguna mujer lo aceptaría por voluntad propia. Para ellos, un hombre lisiado no merecía amor, solo un contrato firmado a la fuerza. Nian, en un momento de honestidad, confesó que no había hombre que deseara casarse con una mujer muda como ella. Jiang, en un gesto inesperado, la atrajo hacia sí, asegurando que, en ese caso, harían una buena pareja. Pero ella se mantuvo firme: no había amor entre ellos, ni atracción verdadera. Jiang, sin rendirse, afirmó que no podía saberlo sin intentarlo. Le propuso pasar la noche juntos, pero Nian, incómoda y nerviosa, desvió el momento diciendo que tenía hambre. Poco después, se sorprendió al ver que Jiang había mandado a preparar una gran variedad de platillos, como si hubiese anticipado su respuesta. La calma se rompió con la llegada de la señora Mu, la viuda del mejor amigo de Jiang. Aunque el asistente intentó evitar el encuentro, la mujer insistió en verlo. Al tenerlo frente a ella, no pudo evitar reprocharle su deseo de rehacer su vida, de casarse y tener hijos, como si la felicidad estuviera prohibida para alguien como él. Se volvió agresiva, humilló a Nian y arremetió contra Jiang, reclamándole por seguir vivo cuando su marido no lo estaba. Lo culpa por la muerte de su esposo. Finalmente, en un estallido de furia, lo empujó fuera de su silla, jurando arruinar su vida. Entre el asistente y Nian lo ayudaron a regresar a su habitación. Jiang, avergonzado, les pidió quedarse solo. Pero más tarde, Nian regresó para atenderlo. Él se resistió, pero ella, con delicadeza, le hizo ver que sobrevivir no era una culpa que cargar. A pesar de no conocer toda la historia, sabía que él no era responsable. Fue entonces cuando el primo de Jiang reveló que, antes de la llegada de Nian, su primo no había salido de su habitación en 5 años. Al preguntarle si había esperanza de recuperación, él negó con tristeza. La medicina había hecho lo posible, sin resultados. El primo le pidió que se quedara un tiempo más, pues Nian era la única capaz de sacar a Jiang de su encierro. Mientras tanto, Jiang localizaba a la familia de Nian. Ordenó a su asistente que los contactara, que les entregaran una compensación económica y un acuerdo de divorcio.
Cuando su asistente le preguntó si realmente dejaría ir a su esposa tan fácilmente, Jian respondió que no podía condenarla a una vida junto a alguien como él. Poco después, Linger, hermana de la viuda, estalló al descubrir que Nian era la esposa de Jian. Aprovechando que Nian era muda, fingió haber sido agredida por ella. La llevó ante Jian y la acusó, mintiendo sobre unos supuestos celos. Jian, sin embargo, no cayó en la trampa. Declaró que Nian era mucho más hermosa que ella, desconcertando a Linger. El asistente le dijo a Nian que Linger solo estaba allí por culpa, ya que siempre había estado enamorada de Jing, aunque él jamás correspondió esos sentimientos, ni siquiera antes del accidente, cuando era admirado por muchas mujeres. Permitía que lo molestara, ya que él sentía una deuda con la viuda. Esa noche, Jian decidió asignarle a Nian la habitación contigua a la suya. Ella, curiosa, le preguntó cuándo llegarían sus padres. Jian creyó que deseaba irse cuanto antes, pero ella negó, asegurando que lo hacía para cumplir con el pago de la deuda. Entonces él le reveló la suma que su primo robó, $500,000. Nian quedó impactada. Prometió pagarla toda, lo que pareció incomodarlo. Jian, conteniendo su frustración, aceptó, pero le pidió que lo hiciera cuanto antes. Al verla partir, deseó con amargura haber muerto en aquel accidente. No tardó en aparecer la viuda, nuevamente enfurecida. Volvió a arremeter contra Jian, repitiendo que él debió haber muerto. Esta vez, Nian intervino. Con fuerza y valentía, logró pronunciar un par de palabras, defendiendo a Jian. La viuda, enardecida, la atacó, pero Nian la empujó. El personal de seguridad intervino para llevarse a la mujer al hospital. Después, Jian quiso saber por qué lo había defendido. Nian, aún conmovida, le respondió que lo hizo porque él era una buena persona y no merecía aquellas palabras llenas de odio. Él, profundamente afectado, le preguntó si pensaba como la viuda, si también creía que su vida no valía. Nian lo negó con vehemencia. Jian quiso saber si realmente ella se preocupaba por él, y recibió una respuesta afirmativa. No pasó mucho antes de que Linger regresara con una amenaza legal. Planeaba demandar a Nian por el incidente con la viuda. Desesperada, Nian preguntó cuánto costarían los gastos médicos. Jian estimó que podría llegar a 1 millón. Ella, sin recursos, se sintió atrapada. Jian le ofreció cubrirlo todo, a cambio de que permaneciera a su lado. Nian, sin más opción, aceptó. Durante el encuentro con Linger, fue Jian quien habló por Nian, mientras ella escribía en su libreta. Cuando le pidió que dijera que se haría cargo de los gastos, Jian aprovechó la situación para exagerar el mensaje. Afirmó, en tono burlón, que Nian dijo que si volvían a molestarla, las mandaría a ambas al hospital. Nian lo reprendió con enojo, mientras él apenas contenía la risa. Furiosa, Linger le exigió a Jian que se casara con ella como compensación por haber causado la muerte de su cuñado, y amenazó con contarle todo a su hermana si no lo hacía. Jian, sin perder la compostura, respondió que en ese caso preferiría casarse con la viuda antes que con ella. Nian no pudo evitar reír. Jian la siguió en la carcajada. Por primera vez en años, una risa sincera rompía el silencio de aquella mansión sombría. El abuelo, testigo de aquella escena, no pudo ocultar su satisfacción. Esa joven muda no solo había conseguido sacar a su nieto de su encierro, sino que también le había devuelto la risa. Linger, decidida a desestabilizar a Jian, le mostró cruelmente las fotos del accidente automovilístico. Le recordó que él había sido quien causó la muerte de su cuñado. La ansiedad comenzó a devorarlo por dentro, como una sombra que no podía apartar. Con voz quebrada, le pidió a Nian que se alejara de él. No le debía nada. No había más deuda ni obligación, y podía ser libre, lejos de un monstruo como él. Pero Nian se negó a abandonarlo. No importaban las palabras hirientes ni el pasado. Aún así, Jian insistió. Le dijo que ella no era más que una chica ingenua vendida por su propia familia. Le ordenó que saliera de su casa. Las palabras la hirieron, y Nian decidió irse. Sin embargo, el abuelo intervino. Sabía que la presencia de Nian era la única razón por la que su nieto empezaba a mostrar señales de recuperación. La detuvo antes de que cruzara el umbral y la llevó directamente a la habitación de Jian. Le dejó claro que no permitiría que su nieto volviera a pudrirse encerrado en ese cuarto. Pero Jian, abrumado por su dolor y renuente a aceptar ayuda, respondió que si el abuelo no quería verlo, podía mudarse. El anciano, con firmeza, tomó una decisión drástica, los echó a ambos de la casa. Aunque en realidad, todo formaba parte de un plan cuidadosamente trazado. Ya en la calle,
Nian le preguntó qué harían ahora. Jian intentó resolver la situación y llamó a su mayordomo para que les consiguiera una habitación de hotel. Pero el mayordomo le explicó que, por orden del abuelo, Jian debía arreglárselas por sí mismo. Cuando Jian trató de usar sus tarjetas, descubrió que todas sus cuentas y bienes estaban bloqueados. Confiado, dijo que esperarían afuera hasta que el abuelo recapacitara. Pero cayó la noche y la puerta permaneció cerrada. Desesperado, Jian anunció que moriría en el umbral si era necesario. Nian, negándose a aceptarlo, decidió llevarlo con ella. Tenía un lugar a donde ir. Llegaron a una pequeña casa, cortesía del primo de Jian. Él le llamó a Nian, dijo que, si querían volver a ganarse al abuelo, lo mejor sería tener un hijo. Ella estaba incrédula. Apenas podían cuidar de sí mismos. Traer un bebé al mundo no era una solución. Nian le contó a Jian lo que le había dicho su primo sobre tener un bebé. Jian, medio en broma, le pidió que se sentara en su regazo y se lo explicara, ya que no había entendido bien. Ella, seria, le respondió que no debía bromear con algo tan importante. Jian confesó que, en el futuro, sí quería tener un hijo. Nian sonrió. Ella también soñaba con eso, pero por ahora, sentía que debía cuidarlo a él antes de pensar en otra vida. Eso lo irritó. Aprovechando el momento, Nian le ofreció ayudarlo a bañarse. Él accedió. En el baño, ella lo condujo con esfuerzo hasta la tina. La cercanía entre ambos era palpable, cargada de una tensión nueva. Sin querer, Nian lo golpeó accidentalmente en la entrepierna, lo que rompió el momento. Luego, al intentar quitarle la ropa, lo hizo de forma torpe y brusca, cubriéndose los ojos con una corbata. Abrió la regadera y lo empapó con agua fría. Jian, fastidiado, la detuvo. Le dijo que tenía dos opciones: salir del baño o pasar la noche con él. Sin pensarlo, Nian se fue rápidamente. A la mañana siguiente, Nian se levantó temprano y le anunció que saldría a buscar trabajo. Jian, incrédulo, le preguntó qué tipo de empleo conseguiría siendo muda. Ella, sin dudar, respondió que encontraría algo mejor que un hombre lisiado. Horas más tarde, se encontró con su primo y le exigió el dinero que le debía a Jian, los $500,000. Él, enojado, solo le lanzó $100 y la empujó, haciéndola caer y raspándose las manos. Dolida, regresó a casa y se refugió en los brazos de su esposo. Él, sin saber cómo consolarla, le pidió que se sentara. Nian, confundida, creyó que quería que se sentara en su regazo, lo que lo puso nervioso. Se apresuró a decir que traería una silla. Luego, le pidió que fuera más cuidadosa consigo misma. Al día siguiente, Jian y sus guardaespaldas le dieron una lección al primo de Nian, exigiéndole que devolviera hasta el último centavo. Jian se sintió mal al ver lo difícil que era la vida para su esposa, incluso en su intento por ayudarlo. Cuando ella regresó agotada, él la atrajo hacia sí. Le confesó que había empezado a aprender lenguaje de señas, solo por ella. También le informó que ya no tendría que trabajar más, el dinero había sido recuperado. La noticia la alegró, pero también la entristeció. Sabía lo que eso significaba: su matrimonio había llegado a su fin. Jian quiso darle el dinero para que se quedara, pero Nian se negó. Ese dinero pertenecía al abuelo, y devolverlo era lo correcto. Si no lo hacía, su conciencia no la dejaría en paz, y no podría comer ni dormir tranquila. Esto lo enfureció. Le gritó que hiciera lo que quisiera. Ella, herida, lo detuvo. Quiso saber si estaba enojado porque pensaba que, al devolver el dinero, ella también se iría para siempre. Jian, aún con dudas en el corazón, quiso saber si Nian seguía pensando en el divorcio. Ella, sin vacilar, dejó claro que no era eso lo que deseaba. No quería que él estuviera a su lado por obligación, sino por decisión propia. Su intención era seguir cuidándolo, pero sin que él sintiera que lo hacía por lástima. Aunque él intentó confirmar sus sentimientos, Nian negó cualquier tipo de apego romántico, aunque su comportamiento decía lo contrario. Jian, en el fondo, comprendió que aquella preocupación constante solo podía nacer del afecto. La situación emocional entre ambos comenzó a transformarse justo cuando el abuelo de Jian reapareció en escena. Le confesó que, en un inicio, no creyó que su nieto pudiera resistir fuera de casa. Sin embargo, lo había echado con un objetivo claro: romper con el ciclo de depresión en el que estaba sumido y obligarlo a reencontrarse con la vida. Habló bien de Nian, destacando su valentía y dedicación, y le recordó a su nieto que su parálisis no tenía un origen físico, sino psicológico, como lo había afirmado el médico. Le pidió que
volviera a trabajar en la empresa y que ofreciera a su esposa la vida digna que merecía. Mientras tanto, Nian continuaba haciendo todo lo posible para aportar en su hogar. Repartía volantes bajo la lluvia hasta que una mujer le ofreció un trabajo con mejor sueldo y menos horas. Aceptó, sin imaginarse que el empleo consistía en usar un provocativo uniforme escolar y bailar para inversionistas en un club privado. Uno de los hombres intentó aprovecharse de ella. Justo en ese momento, el primo de Jiang apareció y, sorprendido al verla allí, intentó sacarla del lugar. Al enterarse de que ella era la esposa de Jiang, el inversionista se burló de su esposo, asegurando que ya no representaba ninguna amenaza. La situación se tornó tensa y violenta cuando Nian defendió a su marido. Y aunque el primo trató de intervenir, no pudo hacer nada cuando el hombre se llevó a Nian por la fuerza a una habitación. En medio de esa escena angustiante, el hombre iba a aprovecharse de ella, pero apareció Jiang. El hombre se burló de él, retándolo a una pelea. Jiang sorprendió a todos al levantarse de su silla de ruedas. Se enfrentó al agresor y lo golpeó con fuerza. Al darse cuenta de lo que acababa de lograr, la emoción del momento hizo que sus piernas volvieran a fallarle y, poco después, fue llevado al hospital. Nian, creyendo que él estaba frustrado por su recaída, descubrió que en realidad lo que más lo había afectado era verla en peligro. Él le pidió que no volviera a trabajar, especialmente en condiciones tan riesgosas. Además, le informó que la deuda que tenía con su familia ya había sido saldada, por lo que era libre de marcharse si así lo deseaba. Sin embargo, ella no quiso irse. Aunque insistía en que no se quedaba por compasión, él intentaba alejarla para no ser una carga. Le dijo que planeaba regresar a la empresa familiar y que ahora podía valerse por sí mismo. Ella, por su parte, le confesó que había alguien que le gustaba desde hacía tiempo, pero que nunca había sabido cómo expresarlo por su condición. Aunque esa confesión lo entristeció, la apoyó, sugiriéndole que se animara a declararse. Para su sorpresa, ella se le confesó justo en ese momento, confirmando que era a él a quien amaba. Desde ese instante, se convirtieron oficialmente en pareja. La felicidad parecía estar al alcance, hasta que la viuda apareció nuevamente en sus vidas. Enfureció al descubrir que Jiang había vuelto a caminar, y era feliz. Llena de resentimiento, ella raptó a Nian y llamó a Jiang para que fuera a rescatarla. Movida por el deseo de venganza, quiso hacerle sentir el mismo dolor que ella había vivido al perder a su esposo en el accidente de auto, donde Jiang fue el conductor. En un acto desesperado, provocó que una motocicleta casi atropellara a Nian. Jiang, sin pensarlo, se arrojó para salvarla y fue él quien terminó siendo embestido. Gravemente herido, Nian, en estado de shock, logró por primera vez en mucho tiempo articular palabras, para pedir ayuda. En el hospital Nian perdió el conocimiento. Mientras tanto, el abuelo se encargó de que la viuda fuera arrestada por sus crímenes. Cuando Nian despertó, el abuelo le dio una noticia inesperada: estaba embarazada. Inmediatamente corrió a ver a su esposo, aún entre lágrimas, y le reveló su embarazo. Jiang, al despertar, se emocionó al descubrir que Nian había recuperado el habla. Ella, temblorosa, le rogó que no la dejara, que no podría vivir sin él. Jiang le prometió que siempre estaría a su lado. Con el tiempo, ambos lograron construir una vida feliz. La viuda fue condenada a 15 años de prisión. Finalmente, Nian y Jiang se casaron oficialmente, sellando su amor con un anillo de bodas y una nueva esperanza para el futuro.